Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Alberto Rodríguez Morales y les voy a presentar el trabajo Diseño y caracterización de un reactor anaerobio, prototipo para tratamiento de aguas residuales domésticas utilizando biomasa fija. En este trabajo también me acompañaron Miguel Ángel Ramos López, Juan Campos Guillén y Janet Ledesma García. Como introducción para el tratamiento anaerobio de aguas residuales, intervienen bacterias, las cuales a través de una serie de etapas y en ausencia de oxígeno, degradan los compuestos orgánicos, produciendo metano y dióxido de carbono principalmente. La digestión anaerobia se lleva a cabo en varias etapas. En la primera etapa, llamada hidrólisis, los sustratos orgánicos complejos son degradados en monómeros solubles. En la segunda etapa, conocida como la acidogénesis, los monómeros solubles se transforman en ácidos orgánicos, alcoholes, dióxidos de carbono e hidrógeno. En la acetonogénesis, los ácidos orgánicos se transforman en ácido acético, hidrógeno y dióxido de carbono. Finalmente, en la metanogénesis, el metano es producido por dos vías. La primera a partir de la degradación del ácido acético y la segunda a través de la reacción entre el dióxido de carbono y el hidrógeno producido en las etapas anteriores. La metanogénesis es la etapa más lenta y determina la dinámica global del proceso. Asimismo, es la más sensible a los cambios de las condiciones de operación. Algunos requerimientos de los sistemas anaerobios en general. El periodo de arranque de este tipo de reactores es una etapa muy crítica y relativamente lenta, debido a que deben desarrollarse una población microbiana suficiente y equilibrada que frecuentemente determina la operación del reactor. Esta va a depender de muchos factores, como la relación de los micronutrientes, ¿sí? La eficiencia que puede limitar el reactor biológico. La digestión anaerobia es muy sensible a ciertos parámetros. ¿Qué parámetros son estos y qué condiciones? pH, temperatura y la sobrecarga de materia orgánica que se les pueda alimentar. Los intervalos típicos de temperatura para las bacterias son de 12 a 18 grados centígrados para bacterias psicrofílicas, de 25 a 40 grados centígrados para bacterias mesofílicas y de 45 a 65 grados para bacterias termofílicas. En el caso, el pH, los microorganismos metanogénicos trabajan efectivamente en un rango entre un pH de 6.5 a 8.2 con un pH óptimo de 7, aunque se ha demostrado que el rango pH para la máxima obtención del rendimiento de biogás oscila entre 6.5 y 7.5 de pH. La importancia de los soportes para la formación de películas para el tratamiento de aguas residuales, sobre todo para el tratamiento anaerobio, es inmovilizar este tipo de bacterias sobre una superficie sólida, la cual se realizó como objetivo para aumentar la superficie de contacto. Debido a esta formación de biopelículas, el tiempo de retención hidráulica es independientemente del tiempo de retención celular. Una biopelícula es una asociación de microorganismos adheridos a una superficie, los cuales están atrapados dentro de una sustancia polimérica extracelular. Las biopelículas tienen la capacidad para eliminación efectiva de los compuestos orgánicos, así como la producción de metano. ¿Qué metodología utilizamos para realizar este reactor tipo UACB? Se llevó a cabo el diseño del prototipo, ¿sí? Se construyó el prototipo, las cuales se colocaron 15 columnas de botellas de PET, ¿sí? Las cuales se recolectaron de diferentes capacidades, de 0.5, 1 y 2 litros, las cuales se cortaron, ¿sí? De la parte de abajo de cada botella y se introdujeron dentro de cada paquete, ¿sí? En forma concéntrica, ¿sí? Además, después de colocarlas de una manera ordenada, ¿sí? Se puso en la parte superior
¿sí? Del reactor, ¿sí? Un filtro de celulosa, la cual actúa como un separador entre el sólido y el líquido, y una tapa, ¿sí? Para cubrir completamente el reactor. Además, en la parte externa se colocaron dos filtros, otro filtro de celulosa y el otro filtro de carbón activado granular, ¿sí? El prototipo consta de lo siguiente: una entrada de agua residual, ¿sí? Medidor de lodos, captación de biogás, ¿sí? Y en la parte de abajo, ¿sí? Una salida de purga de lodos. Además, el prototipo operó a temperatura ambiente. La caracterización del influente de nuestra agua residual. ¿Sí? Dentro de la fase de adaptación y crecimiento se tomaron 3 muestras del influente al azar, ¿sí? Las cuales, cabe mencionar que se hicieron por triplicado y en 3 diferentes meses y se llevaron a cabo en pruebas de laboratorio, se, las cuales se basaron en la norma 003 Semarnat 1997 para realizar los siguientes análisis: coliformes fecales, huevos del mito, grasas y aceites, la DBO5 y sólidos suspendidos totales. Para dicha determinación, los parámetros se mandaron a analizar a un laboratorio certificado. La estabilización de nuestro prototipo UACB. Inicialmente se inocularon los 40 litros de lodo procedentes de una fosa de almacenamiento, las cuales se introdujeron en nuestro reactor tipo UACB. Durante un periodo de estos 3 meses se alimentó el reactor, ¿sí? Con 1 litro de agua, la cual se dio o se alimentó diariamente. Transcurrido este tiempo, ¿sí? Se procedió a otros 3 meses a alimentar el reactor con 2 litros de agua, ¿sí? Diariamente. Para esto llevar a cabo la aclimatación y la estabilización y adaptación de nuestros microorganismos, así como el crecimiento del lodo anaerobio, ¿sí? Cabe mencionar que el agua residual con que se alimentó el reactor fue el agua residual que provenía del cárcamo de la planta de tratamiento aerobio de las plantas del agua residual del edificio multidisciplinario del campus aeropuerto de la Universidad Autónoma de Querétaro. Se obtuvieron valores de pH durante el experimento y temperatura durante lo que duró el experimento. Se obtuvo la turbidez del agua residual para comprobar así la estabilización durante el sistema durante este periodo. Los análisis de la variación del flujo del influente, ¿sí? Obtenido de los 3 caudales. Una vez que se estabilizó el sistema, ¿sí? Se procedió a variar los caudales del influente, donde se probaron 3 volúmenes, los cuales correspondieron a 3, 5 y 7 litros respectivamente. Los tiempos de retención hidráulica, ¿sí? Fueron los siguientes: 47, 28 y 20 días respectivamente. Cada volumen se agregó diariamente hasta alcanzar el tiempo de retención, primero de 47, después del 28 y finalmente el de 20 días. Posteriormente a cada tiempo de retención hidráulica de cada volumen, se muestrearon 9 influentes correspondientes a los caudales ya mencionados, 3, 5 y 7 litros diariamente. Para realizarlo, ¿sí? Los análisis conforme a la norma 003 Semarnat 1997. Cabe mencionar que entre los 3, 5 y 7 litros, ¿sí? Se dejaron por espacio de un mes cada uno de ellos. La fijación de la biopelícula PET y su respectivo análisis por microscopía de electrónica de barrido. Después del tratamiento de los 3 influentes y una vez que se pudo observar de manera visual el lodo anaerobio adherido al PET, se realizó un análisis comprobatorio de la fijación de la biopelícula. Dicho análisis se realizó por microscopía electrónica de barrido, donde se cortaron los pedazos pequeños de PET, los cuales se llevaron para su análisis en el Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, CEFAT,
Laboratorio de Microscopía Electrónica de la UNAM, Campus Juriquilla, el cual se localiza en Juriquilla, Querétaro. Los resultados, ¿sí? Después de que caracterizamos el influente en cuatro diferentes muestreos, el agua residual, ¿sí? Los resultados determinaron las características durante el tratamiento de esta muestra para poder comparar los efluentes antes y después del tratamiento, los cuales obtuvimos, ¿sí? En estos, como se muestra en esta tabla. Los coliformes fecales, arriba de 2.400.000, grasas y aceites de 30, sólidos suspendidos totales, 299, la demanda bioquímica de oxígeno de 270 y huevos del mito menor a 1, ¿sí? El rango que operó nuestro reactor fue en un pH de 7 a 8, ¿sí? Y un rango de temperatura de 15 a 26 grados centígrados. La estabilidad de nuestro reactor tipo UACB, ¿sí? Durante un periodo entre 3 y 6 meses en donde se duró la estabilización, ¿sí? Se observó que el agua tratada se clarificaba y no se observaban flóculos dispersos en este. Las condiciones de pH y temperatura oscilaban entre 7 y 8 grados, entre 7 y 8, y el rango de temperatura entre 10 a 20 grados centígrados. Los resultados de turbidez en 6 meses, ¿sí? Se obtuvieron como se muestra en la tabla, ¿sí? Lo cual hay que mencionar que se agarraron de manera aleatoria. Y ahí mostramos los promedios. Hay que mencionar que presentaba valores de 250, 270, ¿sí? Y después del tratamiento teníamos valores entre 130 y 115 de turbidez. Los análisis de los tres caudales y obtención de los porcentajes de reducción, ¿sí? Durante el tratamiento de los tres diferentes efluentes, como ya mencionamos, 3, 5 y 7 litros respectivamente, las condiciones de pH y temperatura se llevaron a cabo de pH de 7.2 a 8 y de temperatura de 11 grados a 28 grados centígrados, ¿sí? Cabe mencionar que estas son las condiciones en que se operaron, ¿sí? Y además se comprobó con lo especificado en la norma NOM 03 Semarnat 1997, en donde observamos, ¿sí? En la tabla, ¿sí? Los valores permitidos por la NOM 003, ¿sí? De coliformes fecales, huevos del mito, grasas y aceites, DBO5 y sólidos suspendidos totales. Para los volúmenes de 3 litros, vimos que obtuvimos 3, después de huevos del mito menor a 1, ¿sí? Grasas y aceite de 3, y DBO5 de 27 y sólidos suspendidos totales de 29. En el volumen de 5 litros obtuvimos 25, menor a 1 de huevos del mito, grasas y aceites de 3.6, DBO5 19 y sólidos suspendidos totales de 30. Para el volumen de 7, ¿sí? 435, ¿sí? Menor a 1, huevos del mito, grasas y aceites de 1.2, DBO5 de 55 y sólidos suspendidos totales de 26. Los porcentajes de reducción de los contaminantes, recuerdo a la norma, ¿sí? De los tres efluentes, se logró, ¿sí? Y finalmente podemos observar lo siguiente, ¿sí? Aquí tenemos, como se muestra en la tabla, tipos de muestras de 3, 5 y 7 litros. El DB5, el porcentaje de disminución fue de 90% para el de 3 litros, 93 para el de 5 litros y 80 para el de 7 litros. De QO, el porcentaje de remoción fue el de 66 para 3 litros, 71 para el de 5 litros y 65 para el de 7 litros. Así como los sólidos suspendidos totales en el porcentaje de disminución fue de 90 para 3 y 5 litros y de 91 para 7 litros. Los coliformes fecales, ¿sí? El porcentaje de reducción en los tres fueron de 99.9, ¿sí? Los huevos del mito en el porcentaje de disminución, pues obviamente estuvieron al 100%. Y las grasas y aceites oscilaron entre el 9 y el 64% respectivamente, ¿sí? Los análisis de fijación de la película PET,
mediante la técnica de electrónica de barrido, ¿sí? Los pudimos observar visualmente cómo se fijaron a la botella de PET, ¿sí? Obviamente que también observar en la figura de que eh, en la biopelícula que se formó, en su mayoría bacterias. ¿Por qué? Por el tamaño que oscila entre 0,5 y 5 micras, ¿sí? Y además la forma que éstas presentaron, ¿sí? Por lo tanto, ¿sí? Este conjunto de microorganismos formándose en la biopelícula interaccionan al encontrarse fijados en la forma PET, mejorando el tratamiento del agua residual, así como el aumento de la superficie. Las conclusiones. Obviamente, el objetivo era fijar, ¿sí? La biopelícula a este tipo de materiales de PET, ¿sí? Las cuales resultaron ser que sí se fijó de manera para el tratamiento de aguas residuales. A las condiciones que se operó el sistema, ¿sí? Temperatura, pH y volumen del agua residual. Y se obtuvieron porcentajes de remoción en los parámetros evaluados similares en los obtenidos en sistemas de anaerobios en general, ¿sí? El porcentaje de remuneración aumentó para los parámetros de DBO5, de QO y sólidos suspendidos totales, así como coliformes fecales y grasas y aceites en los efluentes de 3 y 5 litros. Esto se debe al aumento de la estabilidad del sistema, así como el aumento de la carga orgánica. Con respecto al efluente de 7 litros, sí, hubo un aumento significativo en la disminución de estos parámetros, pero los porcentajes de disminución fueron similares a estos efluentes, ¿sí? Podemos decir que el sistema tipo UACB empleado trae beneficios económicos al no emplear reactivos ni energía comparados con otros sistemas del mismo tipo. Y sin embargo, obtenemos porcentajes importantes de remoción comparado con sistemas aerobios biológicos. Se cumplió con la normatividad ambiental NOM Semarnat 1997 para los influentes de 3 y 5 litros, con excepción del efluente de 7 litros, donde solamente el parámetro de DBO no cumplió, ¿sí? Esto se pudo deber a que ya se empieza a sacar más volumen, ¿sí? Y por la capacidad y por los tiempos de retención hidráulica, ¿sí? Que también podemos dejarlo más tiempo para ver si puede alcanzar el parámetro de NOR. Estas son las referencias, ¿sí? Y muchísimas gracias. Hasta luego.